Defendamos la verdad, estudiando para compartir. Esta es la lección número 4. Bienvenidos. Es un gusto saludarlos, apreciados amigos, donde quiera que se encuentren, aquí en el Alto Magdalena, porque para nosotros es un gozo, una alegría, desde aquí, del Departamento de Escuela Sabática, el poder llegar hasta sus hogares y a las iglesias con el programa Estudiando para Compartir. La lección número 4, defendamos la verdad. Lección preciosa, importantísima, para que nos desplayemos y podamos llevar nuestros pensamientos a ese punto fundamental de ser fieles a Dios en medio de todas las circunstancias. Como todas las semanas tenemos unos invitados, pero en esta ocasión tengo un solo invitado. Es el pastor Jonathan García, nuestro pastor de la Iglesia Urbana Misional. Es el pastor que está haciendo un proyecto muy especial de la Iglesia Amigable o Iglesia Urbana Misional, como ahora se llama. Y pastor, de verdad que para nosotros es una alegría contar con usted y le damos la bienvenida y muchas gracias por apoyarnos. Gracias, Pastor César, por la invitación. Siempre es grato estar aquí en este espacio, estudiando la escuela sabática, repasándola. Y pues un saludo también a toda nuestra hermandad, a las personas que nos ven a través de la transmisión. Es una alegría estar acá. Qué bueno, pastor, gracias. Pastor, brevemente así, no siempre tenemos al pastor de la iglesia, mi iglesia urbana misional. Sí. Interesante. Pastor, ¿en qué consiste ese proyecto? Gracias, pastor. Bueno, la iglesia urbana misional, antes llamada Iglesia Amigable, es una iglesia que busca tratar de conectar de manera intencional con personas cuya mentalidad es de corte agnóstico, de corte ateo, o son personas que no se consideran vinculantes a ninguna denominación seculares. religiosa. Exacto. Entonces, en el pasado, por la gracia de Dios, ¿cierto? Porque Él es el que guía esta iglesia, hemos tenido la oportunidad quizá de tener un par de personas que eran ateos y se convirtieron por el poder del Espíritu Santo, o tal vez personas que se consideraban agnósticas o no pertenecían a ninguna religión y llegaron a la iglesia, pero han sido muy pocos los números realmente. Entonces este proyecto lo que busca es alcanzarlo de una manera intencional. Qué bueno. Ese es el objetivo principal. Fenomenal, para que nosotros podamos con una mente abierta entender que hay muchas maneras de predicar, hermanos, predicar el evangelio y llevar el mensaje de salvación a las personas. Exacto. Solamente una cosa quiero agregar. Jesús nos mandó a ser pescadores de hombres y a veces pensamos que las formas de pescar solamente se limitan a una o dos, ¿cierto? Pero en realidad existen varias metodologías para pescar. Entonces, de esta manera nosotros lo que estamos tratando es de diversificar la metodología evangelística, aplicando el principio del método de Cristo, que es el que dará éxito. Amén. Qué buen proyecto. Nuestras oraciones con toda seguridad tendrán mucho éxito con la ayuda del Señor. Pastor, antes de entrar en la lección, le estamos dando unos consejos, o mejor, unas recomendaciones a los maestros de escuela sabática. Cuando usted como pastor en la junta nombran a un maestro de escuela sabática, ¿qué espera de ese maestro, pastor? Me parece que es una gran pregunta. Pues en lo personal identifico tres cosas. La primera es que el maestro debe direccionar a los alumnos a un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Eso es lo primero que debe tener el maestro, ¿cierto? Si Dios le dio ese don, porque a algunos el Espíritu Santo dio los dones de maestros, ¿cierto? Lo encontramos claramente en el Nuevo Testamento, pues debe direccionar a las personas a un estudio más profundo. Pero número dos, debe hacerlo simplificando lo complejo. ¿Sí? Me gusta una frase de Albert Einstein que dijo: no entiendes algo realmente a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Muy interesante. Entonces, el maestro es una persona que debe tener la habilidad de simplificar en su lenguaje, en su manera de ilustrar, de adaptar dependiendo de la persona que tengamos allí el sábado, porque de repente nos llega un amigo que viene por primera vez. Es un desafío para el maestro, ¿cierto? Captar la atención de esa persona, adaptando el lenguaje, tratando de, sin renunciar, digamos que al mensaje como tal, pero sí debe adaptarlo, así como Jesús lo hacía, que muchas veces los niños mismos entendían las enseñanzas del Salvador. Y por último, el maestro debe despertar la curiosidad para conocer más el mensaje de la palabra de Dios
y mejor a los alumnos. Así que yo mencionaría esas tres cosas. Muchas gracias. Yo creo que supremamente puntual, interesante, valioso el concepto que acaba nuestro pastor Jonathan mencionar, apreciados maestros, ir un poquito más allá, profundizar más allá, sintetizar la lección es importante y que aún hasta la persona más sencilla que no haya tenido un conocimiento religioso pueda entender lo que usted está enseñando. Me parece importantísimo, pastor. Pastor, vamos a la lección con la ayuda del Señor. Vamos a defendamos la verdad, lección número 4. La pregunta, yo creo que, apreciados maestros y hermanos, debemos de comenzar con ella, es diciéndole a todos nuestros hermanos, ¿cómo se puede ser fiel hasta la muerte, pastor? Esa es una pregunta tremenda, ¿cierto? Que nos introduce y nos desafía grandemente a nosotros hoy día. ¿Saben? Yo pienso que para lograr ser fiel hasta la muerte, necesitamos tener un grado de madurez espiritual profundo. Amén. O sea, no podemos pensar, ¿sí?, que quizás sin madurez espiritual vamos a lograrlo. El apóstol Pablo hace referencia en 1 Corintios 3:1 a la iglesia de Corinto como una iglesia a la cual él dice, tengo que dirigirme a ustedes como a niños espirituales, ¿cierto? Sí. Y cuando analizamos los problemas de la iglesia, el partidismo religioso, porque estaban divididos y unos decían ser de Pablo, otros de Pedro, ¿cierto?, otros de Cristo, ¿sí? La iglesia estaba dividida, había otro tipo de problemas grandes en la iglesia de Corinto, como el tema del don de lenguas, y podríamos mencionar muchos más, nos muestran que era una iglesia inmadura. Entonces necesitamos madurez espiritual, profunda, amplia, para poder llegar a dar nuestra vida por el Señor. Qué bueno, pastor. Yo añadiría madurez espiritual, yo diría una completa entrega y amor por Jesús. El que para entregar la vida, para poder ser un mártir, para poder decir estoy dispuesto a derramar mi sangre por Cristo, tiene que amarlo mucho. Uno no entrega su vida por alguien a quien uno no ama. Entonces me parece muy importante que tenga eso en su corazón. Hay que amar al Señor plenamente. Pero pastor, ¿es más fácil ser fiel a Dios en la persecución o en la calma? Porque eso es importante analizarlo. Importante pregunta, pero si me permite, quiero agregar algo a la pregunta anterior que me parece muy válida y muy importante, como para identificar algunos síntomas de madurez espiritual, además de los que usted mencionó, que me parece muy importante, sin duda el amor al Señor, ¿cierto? Es algo clave, la lealtad a Él, pero hay unos síntomas que indica el libro La Matutina, Reflejemos a Jesús, que nos hablan de la madurez de un cristiano. Dice, se logra la perfección del carácter cristiano cuando el impulso de ayudar y beneficiar a los demás brota constantemente del interior. Esto me parece estupendo. O sea, si queremos en este día saber si nuestra vida está yendo hacia un camino de madurez o no, creo que esto es un indicador importante. Reflejemos a Jesús 226. ¿Sí? Como para adicionar un pequeño detalle. Excelente, ¿no? Pastor. Ahora sí vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la pregunta. ¿Cómo es más fácil? ¿Estamos ser fieles a Dios en la calma o ser fieles a Dios en medio de la persecución? Porque a nivel de la historia de la iglesia, hemos visto que la iglesia ha pasado por momentos de cruel persecución y también por momentos de aparente calma, ¿no? ¿Cuándo es más fácil ser fiel? Bueno, a grosso modo, pensaría que la respuesta más fácil de poner y más rápida es en los momentos de calma. Pensaríamos quizá. Pero realmente creo que Jesús lo indicó muy claramente. Dijo, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente en los tiempos de calma es cuando es más fácil ser fiel a Dios. Por ahí tenemos que empezar. Es decir, Jesús quiso, en otras palabras, transmitir, cuando tenemos menos presión en la fe, el que logra ser fiel ahí va por buen camino para que en momentos donde haya más presión o muchísima intensidad, lo va a lograr también. Sí. Entonces lo analizo desde ese punto de vista. Sí, pastor, porque puede ser, y hermanos, uno puede ser en medio de la persecución claudicar ante el dolor. Por ejemplo, ¿no? Puede uno o también en los momentos de calma desconectarse de la fuente porque cree que todo está bien. Todo fluye. Sí. Todo fluye. Entonces, y puede llegar a caer, ¿no? Entonces, definitivamente es relativo el asunto, pero lo importante es estar conectados con el cielo para poder ser fieles ante cualquier circunstancia. Correcto. ¿No? Lo que mencionas es clave. O sea, una persona, por ejemplo, vamos a poner un caso puntual.
dice, bueno, no sé, con el sábado o con otro tema, pero vamos a poner el sábado. Sí. En este momento estoy trabajando, pero quizás en el futuro, ¿no? Como que la mente a veces nos traiciona, voy a ser fiel. En el futuro va a ser imposible para esa persona que razona así. ¿Por qué? Porque la presión no solamente va a ser laboral, la presión más adelante, nosotros lo sabemos, va a ser judicial. Y además de ese tipo de presión va a ser del grupo de amigos, o sea, va a ser mucho más el peso que se tiene que llevar. Entonces, por eso el que no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco. No, perfecto. Pastor, vamos avanzando en la lección. La lección nos traía el estudio de una profecía muy interesante, la de los 1260 días, años, o tiempos, mitad de tiempo. Pastor, cuéntenos un poco esta profecía, de qué nos habla, de qué tiempo es, qué fue lo que sucedió, por qué la Escritura nos la muestra. Sí, esta profecía pues es una profecía de la cual habla el libro de Daniel y Apocalipsis, vuelve y la retoma, ¿sí? La encontramos varias veces apareciendo allí, pero especialmente el autor enfatizaba, bueno, justamente los dos libros, Daniel 7, 23 al 25 y Daniel 12, perdón, Apocalipsis 12, 6 y 14, donde se habla de los 1260 días o años, ¿cierto? ¿Cuándo comenzaron, pastor? Que empezaron en el 538. Okay. ¿Qué pasó en esa fecha? Cristo. Encontramos en la historia que en esa fecha la iglesia romana, ¿sí? No solamente comienza a tener un tinte político, porque pues ya lo traía, sino ahora religioso, importante en Europa, y comienza literalmente pues a hacer a un lado, a derrocar, ¿sí? A perseguir a aquellas locaciones o pueblos o tribus que no tenían, digamos, que la misma afinidad político-religiosa. Y encontramos que en ese año 538 pues ellos logran su hegemonía, o sea, la iglesia romana, ¿sí? Como sistema político-religioso, terminando de destruir la oposición, ¿sí? A ellos, que eran tres tribus bárbaras, los visigodos, los vándalos y los ostrogodos, que diferían en algunas prácticas o concepciones entre otras religiosas. Sí. Por ejemplo, los ostrogodos guardaban el sábado, ¿sí? Tenían ellos la Biblia como palabra, más no la tradición o los temas políticos. Entonces, sí, esto ocurre, ellos logran posicionarse, en otras palabras, en esa fecha como un poder hegemónico prevalente, superior en la Edad Media. Ya entiendo, es decir, fue un periodo, y hermanos, es importante enfatizar que durante esos 1260 años, hasta el año de 1798, ¿no? Correcto. Hasta el año de 1798, cuando el general Berthier, por orden de, Napoleón, ¿no? Por orden de Napoleón fue y tomó al Papa y lo sacó de allí y murió en el exilio, ¿no? Dice, en ese periodo, esos 1260 años, la iglesia estuvo en oscurantismo, estuvo perseguida, estuvo en situaciones muy, muy complicadas, la Edad Media, ¿no? Pero qué importante es saber que aún en ese periodo, pastor, la Escritura nos muestra que hubo gente fiel a Dios. Dios tenía sus lumbreras, siempre. Dios tenía sus testigos fieles. Interesante eso, Dios siempre tiene a hombres y mujeres fieles a Él, que constituyen realmente el remanente del Señor. Hablemos un poquito de eso, pastor, porque es interesante el concepto y la lección lo traía. ¿Qué es el remanente? ¿Quiénes son el remanente del Señor? Gracias, sí, realmente Dios tiene sus testigos en los momentos de oscuridad más sombríos, más abyectos. Y el remanente de Dios es un concepto interesante que tenemos que entender. Me parece muy importante la pregunta, Pastor César, porque a veces nosotros como adventistas creemos que por el solo hecho de profesar la fe adventista, ya nos constituimos de manera inmediata en el remanente de Dios. Y no es así. Y no es así. Realmente cuando nosotros vamos a la historia del pueblo de Dios en el pasado, encontramos que Israel como nación, Dios lo hizo depositario de su verdad, de su ley, de su instrucción, y eso lo hacía pueblo de Dios. Pero el remanente es el que dentro de ese pueblo es fiel a lo que Dios reveló. Porque encontramos que Israel no fue fiel. Y era el pueblo de Dios. Y era el pueblo de Dios. Y fue un desastre en el Antiguo Testamento. Claro. ¿Sí? O sea, como pueblo, como nación. Hoy en día el pueblo de Dios, sin lugar a dudas, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos Correcto. El pueblo de Dios, pero el remanente de Dios es aquellos dentro de ese pueblo son leales.
leales y fieles a Dios. Y aún podríamos agregar, yo diría, pastor, el tema cuando Jesús mencionó que Él tiene muchas ovejas en otros rediles. Es decir, que puede ser que en otras denominaciones religiosas haya también parte del remanente del Señor, gente fiel a Dios y que hace parte del pueblo que va a ir al reino de Dios, ¿no? Es correcto, sí, el libro de Desato a la Gentes, en el capítulo del juicio de las naciones, comenta eso, que en los lugares donde los países son paganos, Dios tiene personas fieles. Dios tiene personas que a lo mejor no tienen todos los criterios, toda la luz que digamos que el pueblo de Dios, a quien Él le colocó su instrucción y su ley, tenemos, pero son personas que también el Señor los ha iluminado, porque eso será la luz del mundo. Es un capítulo interesante para analizar, porque Dios tiene ovejas en todos los rediles y pues somos llamados a compartir esas verdades especiales que ellos tal vez desconocen o han olvidado. Por eso, pastor y hermanos, si hay algo que nosotros debemos de evitar, pero de forma muy puntual, es que la iglesia sea sectaria. No podemos hacerlo, porque a veces decimos, no, es que los sectarios son nosotros, y a veces nosotros tenemos un espíritu de creernos totalmente los únicos, los exclusivos, sí, los depositarios de la verdad, y los demás se van a perder, sí, y hay que tener mucho cuidado. Eso no nos garantiza ser el remanente de Dios, no nos garantiza. Somos en este momento el pueblo de Dios. Amén. ¿Sí? Sin embargo, debemos tener cuidado porque no nos corresponde señalar quién es remanente y quién no. Eso es algo también en lo cual debemos entrar, porque solo Jesús sabe el trigo y la cizaña. Él dijo, al final, en la siega se dará cuenta. Llegará el momento del zarandeo. Lo que no es fiel saldrá del pueblo de Dios. Lo que es fiel entrará y se formará a ser parte, y el remanente finalmente iremos. Con fe lo digo, incluyámonos, iremos por la gracia de Dios a estar allá en el reino de los cielos. Pastor, uno de los grupos interesantes que la lección nos mostraba que fueron fieles a Dios en las épocas más difíciles fue el grupo de los valdenses. ¿Quiénes eran ellos? Cuéntenos un poquito acerca de la historia de ellos. Es una historia muy fascinante, la historia de los valdenses. Realmente nosotros nos ponemos a revisar la Edad Media y encontramos algo que me llamó la atención mucho en el comentario de la lección adicional. En el siglo XIII, la Iglesia Católica Romana estaba siendo afectada por la corrupción ampliamente. Sí. Y me llamó la atención que varios de los miembros de la Iglesia, conscientes de la corrupción que había dentro de la institución, querían hacer reformas, querían hacer cambios. Y entonces allí es donde comienzan a aparecer las conocidas órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Entre ellos surgió una de las órdenes muy conocida, la de los franciscanos, liderada por Francisco de Asís, en el año 1118. Esta orden surge, ¿cierto? Francisco hace voto de pobreza para el tema de identificarse con Cristo, en la pobreza, que se era rico se hizo pobre, para ayudar a los más necesitados. Pero también en esa época, paralelamente, un hombre llamado Pedro Waldo, ¿cierto?, se convierte al cristianismo, o sea, acepta la fe de la palabra de Dios, y este hombre también de forma voluntaria quiere ponerse a predicar y a ejercer la caridad. Pero hubo una diferencia entre las dos órdenes, la de Pedro Waldo, padre de los valdenses, y la de Francisco de Asís, padre de los franciscanos. Y es que los de Francisco de Asís mostraron lealtad al Papa por encima de la Biblia. Aunque la orden de Pedro Waldo se estableció, después vino otro, la estableció un papa llamado Alejandro III, pero después vino otro papa cuando falleció Alejandro III llamado Lucio III y condenó la orden de los valdenses. ¿Por qué? Porque ellos no se sometieron al papa como autoridad máxima. Pastor, yo creo que ese punto es fundamental. Claro. Hermanos, allí en la lección, por favor, tenemos que ir a un punto fundamental, y es resaltar que los valdenses tenían una fidelidad incondicional a la palabra de Dios. Eso hizo la diferencia entre las dos órdenes. Y por eso unos se guiaban y se dejaron guiar por las tradiciones y todas las órdenes en ese tiempo del papado y de todo. Y los otros fueron leales no a las tradiciones, sino a la palabra de Dios. Hoy en día
hoy en día debemos de entender ese principio. Si queremos ser fieles a Dios, ¿cierto, pastor? Lo importante es basarnos exclusivamente en lo que Dios dice en su palabra. Total. Y ese fue el inicio de una historia llena de sentimientos encontrados, ¿no? Tristes por la persecución, el sufrimiento que experimentaron los valdenses a partir de ese momento, pero también una historia de satisfacciones porque pues eran personas fieles al Señor, eran personas que me llamó la atención como menciona el autor, el pastor Finley en la lección, cómo los padres instruían a los jóvenes, ¿cierto? Por algunas regiones de Francia, Italia se movían y estos jóvenes incluso entraban a las universidades, predicaban de una manera muy orgánica en escenarios del día a día, ¿cierto? Con las personas. Pastor, dice la historia que cuando ellos veían una persona muy interesada, entonces el pedacito de la escritura que podían copiar o que lo habían memorizado, lo copiaban y se lo regalaban, se lo compartían. Porque tener un pedacito de la escritura, eso era un privilegio enorme. Hoy en día las publicaciones, las Biblias las tenemos tan fácilmente y quizás por eso no las valoramos como debe ser, porque no las valoramos como debería de ser. Así hay que resaltar que los valdenses no entendían del todo la palabra de Dios. No, por supuesto. La entendían no totalmente, o sea, tenían quizás algunos vacíos, pero en esencia entendían el evangelio y era lo que ellos compartían. Aquí se aplica, yo quiero que, hermanos, podamos compartir con nuestros hermanos el sábado el texto de Proverbios, el capítulo 4, el versículo 18. Porque miren lo que dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que el pastor Jonathan acaba de mencionar es cierto, los valdenses no tenían la plenitud de la verdad, tenían un conocimiento y eran fieles a lo que conocían. Y cada uno de nosotros debemos de entender que esa fidelidad se debe dar hasta la luz que Dios nos ha dado, porque el Señor no va a revelarnos más luz a menos que vivamos a la altura de la que ya conocemos. Total, y esto quiere decirnos que una persona no es salva por la comprensión perfecta de todo el mensaje bíblico. Correcto. No es salva por eso, porque entonces los valdenses no se salvarían porque no conocían el mensaje de 1844, por ejemplo, u otras cosas. Sí. Sin embargo, debe llevarnos a nosotros a entender que realmente lo que dice el pastor César es la clave. Seamos fieles a la luz que hemos recibido, porque finalmente Dios juzgará a cada persona es de acuerdo a eso. Así es. Él no lo va a juzgar de acuerdo a lo que no sabe, sino a lo que sabe. Nosotros, hermanos, somos salvos es por lo que creemos y no tanto es por lo que conocemos. Es más por lo que yo creo. Si yo creo en Jesús, la salvación es dada para los seres humanos. No es tanto el conocimiento, aunque el conocimiento, pues lógicamente es importante y tiene su lugar, pero es mi relación con el Salvador, que es Cristo Jesús. Amor. Claro que sí. Muy bien, qué interesante el tema. Bueno, este texto que acabo de mencionar yo creo que nos explica, pastor, que por qué el Señor no da el mensaje pleno, ¿no? Y la lección nos traía unas ilustraciones interesantes, ¿no? Si usted está en un lugar oscuro y de frente viene la luz plena, lo enceguece. De la misma manera, el mensaje de la Escritura, de la verdad, es paulatino hasta que el día es perfecto, ¿no? Sí, me parece fantástica esa descripción. El pastor Roberto Badenas, que es muy leído por muchos de nosotros, por los libros que ha escrito sobre las parábolas de Jesús o encuentros, sus 2, 3 versiones que han salido, tiene una frase alusiva al tema que me llama la atención y quiero compartirla. Sí. Él dice: la retina humana se adapta mejor a la luz y la recibe de una mejor manera cuando ella viene de manera progresiva. La retina humana está diseñada para eso. Y Jesús ilustró que su mensaje es luz, ¿cierto? Y las personas deben recibirlo también de una manera progresiva. Seamos progresivos cuando compartimos el evangelio con las personas. Yo hago un llamado a los maestros de la escuela sabática de la hermandad, porque a veces queremos es encender la lámpara con todo su faro y potencial. Y entonces las personas quedan encandeladas. Quedan totalmente encandeladas. Sí, bueno, muy bien. La lección nos traía el ejemplo de reformadores muy, muy especiales. Realmente como, bueno, John Wycliffe, y hablemos un poquito de él, que fue llamado el lucero de la Reforma. Su vida, su obra, ¿qué podríamos resaltar de este hombre, pastor? Extraordinario. De paso, la lección pues está basada en los capítulos 4 al 6 del Conflicto de los Siglos. Sí, Esta semana así lo describe el autor de la lección.
la obra más importante sin duda del Lucero de la Reforma fue iluminar con el mensaje de la palabra de Dios su entorno, en este caso traduciendo y poniendo a disposición de su pueblo la Biblia en el idioma inglés. O sea, claro, eso fue un aporte descomunal, colosal, épico, el aporte de John Wycliffe. Sí, eso es fundamental y estudiar la Biblia, la lección lo traía, da luz, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Realmente la Biblia es lo que quita el velo, es lo que nos muestra, nos orienta. Si no existiera la palabra de Dios estaríamos totalmente perdidos, podríamos creer en cualquier cosa. Por eso el enemigo, hermanos y pastor, ha hecho tanto, pero tanto esfuerzo por evitar que la gente tenga a la disposición la palabra de Dios, ¿no? En la Edad Media, la palabra de Dios era vetada y no nos vayamos tan lejos. Hasta hace poco tiempo hay gente que le decía a uno: si tú estudias la palabra de Dios te enloqueces, eso te va a turbar tu mente. Entonces, qué importante es entender todas las ventajas, porque pastor Jonathan, ¿qué ventajas tiene el fundamentarnos en la Escritura? No, pues fundamentarnos en la Escritura tiene unos beneficios increíbles sobre el carácter. Okay. De paso, el apóstol Pablo habla a Timoteo en un texto muy conocido por la mayoría, creo que de nosotros, sobre los beneficios del estudio de la palabra de Dios. Cierto que aparece en Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16, nos habla de los beneficios del estudio de la Biblia. ¿Cómo dice? Dice: útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Saben? Esa palabra perfecto puede ser cambiada por la palabra maduro. También puede ser cambiada por esa palabra, porque en la Biblia la concepción de perfección es en el sentido de madurez, no en el sentido de impecabilidad, que esto ha traído muchos problemas, de paso, por los conceptos que hay hoy día de perfeccionismo. Entonces, es unos beneficios increíbles. Y de paso, el libro Conflicto de los Siglos menciona en el caso de Wycliffe los beneficios que tuvo el estudio de la Biblia sobre su carácter. Ahí está, pastor. Sí, cierto. Precisamente yo anoté aquí, tengo aquí claro, registrado, que la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios amplía la mente. El estudio de la palabra de Dios agudiza las percepciones de los seres humanos, le da un criterio, ¿no? Madura el juicio, ennoblece el pensamiento, da buenos sentimientos, motiva las aspiraciones, da paciencia, da valor, da perseverancia, regenera el carácter, santifica el alma. Podríamos quedarnos todo el resto de la lección hablando de los beneficios de estudiar la palabra, y eso fue lo que hicieron a estos hombres como los que acabamos de mencionar, grandes hombres reformadores. O por qué no mencionar, y hablemos un poquito de él, que también la lección nos lo traía, la actitud de Juan Hus, otro gran reformador, ¿no? Un gran estudioso de la palabra de Dios y un gran predicador. ¿Qué destacamos de la obra de Juan Hus? Podríamos destacar varias cosas, sin embargo, si me permite hacer un pequeño comentario. Claro. Porque la idea que tú mencionabas es una idea que ha pululado, se ha mantenido vigente por muchos años, el diablo queriendo que las personas no accedan a la Biblia. Hoy tenemos un tiempo, o estamos en una actualidad donde todos podemos acceder a la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Una vez escuchaba a alguien una posición muy interesante, y el problema de hoy es la anorexia espiritual. Okay. O sea, la gente está flaca espiritualmente, pero se ve como si estuviera muy gorda, muy llena. Sí. Entonces, no hay sed, no hay hambre de la palabra, que era lo que ocurría en la Edad Media. ¿Sí? Sin embargo, nuestra tarea, ¿sí?, a través de nuestro testimonio y de la modelación del cristianismo, más que la explicación de él, es mostrarle a la gente con nuestro carácter transformado y desarrollado todos los beneficios que la Biblia tiene sobre nosotros. Hoy vivimos en una época donde necesitamos ser cartas leídas, como dice Pablo. Necesitamos mostrar el cristianismo antes que explicarlo. Es que somos buenos para explicar de qué se trata esto, pero más que para modelarlo, para vivirlo. Entonces es una época que a través del ejemplo debemos mostrar a la gente el poder de la palabra en nuestra vida. Entonces quería, pastor, agregar eso, porque sí, me parece que permítame, antes de hablar de Juan Hus, valioso. Ya que comentas eso, Hebreos capítulo 10
el versículo 23 nos hace una invitación, mis hermanos, fundamental. Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, con la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo nos podemos estar firmes sin andar como una veleta para acá y para allá? Anclados en la palabra de Dios. Y yo creo que eso fue lo que hizo que estos hombres y mujeres en la Edad Media y en otros momentos entregaran su vida, que confiaban tanto en las promesas del Señor que no les importaba nada. Amén. Muy bien, ahora sí hablemos de Juan Hus. ¿Qué obra tiene este hombre? ¿Qué hizo? ¿Qué podríamos recordar? Juan Hus fue otro de los luceros de la Reforma. Okay. Un hombre que iluminó, ¿cierto? Con su vida, con su legado a muchas personas. Juan Hus nació en Checoslovaquia, nació en Praga, ¿sí? Para ser más exacto. Filósofo, profesor universitario, fue un hombre que fue descubriendo las grandes verdades también de la Biblia, sí. Olvidadas, ¿sí? Tal vez, o puestas a un lado por causa de las tradiciones medievales. Y pues es un hombre que cuando encuentra esto, pues comienza a diseminar. Se enfocó en predicar en un lugar entre Polonia, Francia, Italia, ¿cierto? Por ahí se centró él para predicar el evangelio, y conocido como la Bohemia, si era conocido ese lugar, y pues es un hombre que es perseguido. Bueno, de paso, John Wycliffe fue perseguido. En ese tiempo no lo felicitaron y le dieron un Nobel por traducir el texto al idioma del pueblo, ¿cierto? Claro. Y eso pasa, ¿no? En el reino de Dios a veces las cosas son diferentes, son al revés. No recibimos aplausos, ¿cierto? Ni reconocimientos por hacer cumplir la palabra de Dios o la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que Wycliffe, al igual que Hus, fueron hombres que predicaron. En el caso de Wycliffe, desenterró el papado, los huesos de él, para quemarlo, los restos, para quemarlos y echar sus cenizas a un río. Y en el caso de Hus, y en vida, ¿cierto? Es un hombre que es llevado a la hoguera por causa de predicar la palabra de Dios. Interesante, muy interesante, mis hermanos, el hecho de que ellos hayan sido tan fieles, y yo creo que nosotros también lo podemos ser. Lo podemos ser porque lo que les dio a ellos valor y fortaleza es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pastor, el tiempo ha avanzado, pero necesitamos 2 preguntas finales. La primera es si hay algún texto que usted recomendaría que no dejaran de estudiar nuestros hermanos en esta lección. Sí, hay varios, pero yo quiero irme con uno. Es un texto muy corto y muy potente. Creo que resume el espíritu de la lección de esta semana y no podemos dejarlo pasar por alto. Sí. Salmo 119, 140. Dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Qué bonito. Yo creo que el texto resume el sentir de todos estos hombres que dejaron este legado de lealtad, de fidelidad, que es para nosotros inspiración. Y esto para David lo fue, para el cantor, dulce cantor de Israel, el rey David. La palabra sumamente pura es y la ama tu siervo. Si llegamos a amar la palabra y a considerarlo como algo puro y precioso, pues seguramente nuestra experiencia podrá hacerse semejante a la experiencia de estos hombres. Me uno a ese texto con otro texto que tiene el mismo enfoque, y es, mis hermanos, Jeremías capítulo 15, el versículo 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre sobre mí se invocó, Jehová, Dios de los ejércitos. No dejemos, mis hermanos, de volver otra vez a enfatizar. Mire cómo Jeremías dice, comí las palabras y fueron por gozo. La pregunta es, ¿nos gozamos nosotros también en el estudio, en la meditación de la palabra de Dios? Ahí en la respuesta estará el secreto de nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué tan fieles somos? Porque aquí, cimentados en la Biblia, es donde vamos a poder avanzar. Y la última pregunta, pastor, para cerrar este estudio de la lección, es ¿cómo usted en una frase, en un párrafo, podría enfocar cuál es el centro de la lección de esta semana? Bueno, pues yo quisiera, con el ánimo de que quede el texto, ¿sí? ¿Cierto? Para no... Podríamos mencionar varias cosas, pero yo pienso que cuando amamos, cuando logramos realmente amar, apasionarnos por la palabra de Jesús, ¿cierto? Nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, entonces podemos
experimentar lo que es la lealtad. La lealtad a Dios. Sí, mis Así hermanos. Gracias, Pastor Jonathan, muy amable. Nosotros debemos de entender, la lección nos hablaba, defendamos la verdad. Es importante, nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Dios va a estar directamente proporcional a nuestra dependencia del Señor. Dependiendo del Señor, dependiendo de su palabra, seremos realmente fieles. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en la lección número 4 de la lección de Escuela Sabática en su programa Estudiando para Compartir. Este estudio es tan valioso, fundamental, que debemos de darle el tiempo suficiente en la iglesia para que podamos compartirlo con nuestros hermanos y amigos. Pastor, muchas gracias. Amigos, Dios les bendiga. Muy amable, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Bendiciones.